Soy Isaac Collado, profesor del Centro Específico de Educación a Distancia de la Comunidad Valenciana. En este vídeo voy a hablar del Renacimiento, de cuáles son sus características musicales generales. Con el término Renacimiento no nos estamos refiriendo a nada relacionado con Walking Dead, muertos vivientes, zombies o brujería, no. El Renacimiento es un periodo artístico situado desde el siglo XV hasta 1600 que tiene como gran ideal la recuperación o el renacer de la antigüedad clásica, es decir, de Grecia y Roma. Lo que ocurre en el Renacimiento es que se vuelve a tomar como protagonista al hombre, al ser humano, al artista. Se le vuelve a dar importancia a la persona, en lugar de tener como gran ideal ese teocentrismo, Dios como centro de todo, característica propia de la Edad Media, de la época anterior. En el Renacimiento, ese renacer de Grecia y Roma, sobre todo se puede ver en arte, es decir, los escultores, en Miguel Ángel, puede beber de las fuentes de esculturas clásicas, puesto que las puede ver, o los arquitectos pueden tomar como ideales muchas de las construcciones griega y romana, ya que aún se conservaban estos edificios. Los ideales de simetría, proporción, líneas rectas, la utilización de esas columnas, de los capiteles, de los órdenes arquitectónicos griegos y romanos, ¿de acuerdo? El artista vuelve a retomar esos ideales griegos y romanos, sobre todo en el Renacimiento se va a producir el artista todoterreno, que quizá tenga como ejemplo más claro a Leonardo da Vinci, escultor, pintor, escritor, inventor, ¿de acuerdo? El Renacimiento básicamente es retomar, renacer esas características griegas y romanos. Ya hemos hablado de algunos de ellos. Además, muchos de los temas a la hora de escribir, a la hora de componer, vuelven a retomar esa mitología griega. La importancia del hombre y del artista. Otra característica muy importante del Renacimiento es la invención de la imprenta, que revolucionará la cultura, el conocimiento, ya que va a poder extender mucho más rápido los libros y partituras. Eso hará que todo el conocimiento se extienda por Europa mucho más fácil. Además, es muy importante decir que van a surgir los grandes mecenas, es decir, poco a poco se va a dejar de lado el feudalismo propio de la Edad Media y van a aparecer los comerciantes, los grandes banqueros. Estos grandes comerciantes, sobre todo en 3 puntos europeos, como va a ser Italia, Holanda y España, esos grandes mecenas van a coger debajo de su manto a los grandes artistas, y esto sobre todo va a hacer que florezcan los artistas, los primeros grandes artistas, ¿de acuerdo? Recordamos que en la época anterior, en la Edad Media, los compositores, los artistas quedaban en un segundo plano, ya que el gran centro del universo era Dios. Este florecimiento de artistas, de mecenas, va a hacer que se constituyan las grandes capillas musicales, es decir, centros donde la música va a florecer. Sobre todo van a haber 2 grandes centros, que va a ser la capilla papal y España como gran imperio en el que los músicos, los compositores van a ser referentes en toda Europa. Así pues, ¿cuáles van a ser las características de la música renacentista? Vale, esto no es música de renacer nada. ¿Cuáles son las características musicales? Lo primero que hay que hablar es que la música religiosa va a predominar, va a seguir siendo el gran conjunto musical, ¿de acuerdo? Aunque va a florecer muchísimo la música profana, sobre todo relacionada con estas capillas no religiosas. Y en la música se va a dar una combinación de 2 texturas, la textura polifónica y la textura homofónica. ¿Qué es esto?
La homofonía se produce cuando en una pieza a varias voces, en varias alturas, todas estas voces cantan siempre al mismo ritmo, ¿de acuerdo? Siempre coinciden rítmicamente. Aquí lo vemos muy claro. Por ejemplo, en el Vinea Mea Lectra de Palestrina, uno de los grandes compositores religiosos del Renacimiento, vamos a ver cómo Vinea, esta palabra, entre otras muchas, las 4 voces la van a pronunciar al mismo ritmo. Esto es homofonía. Columnas de sonidos, cada uno a una altura diferente, pero todos al mismo ritmo, ¿de acuerdo? La homofonía es una textura vertical, ¿de acuerdo? Por contra, el Renacimiento también va a combinarse con otra textura, que es la polifonía. La homofonía, recordamos, textura vertical, columnas, todos al mismo ritmo. La polifonía es lo contrario, es que las melodías se entienden como aisladas, como melodías rítmicas propias en las que cada una tiene su propio ritmo, su propio sentir, no coinciden rítmicamente, ¿de acuerdo? Es una textura, por lo tanto, horizontal. En esta partitura podemos ver cómo la contralto va a empezar a hacer una melodía. Esa melodía después empezará a hacerla en otro momento diferente el bajo, después la realizará en otro momento el tenor, etcétera, etcétera. Esto es polifonía. Homofonía, columnas verticales; polifonía, melodías independientes horizontales. Escuchemos este ejemplo. Homofonía. Ahora empezará la polifonía. Y ahora volverá homofonía. ¿De acuerdo? Estas son las dos texturas que se van a producir en el Renacimiento. La música más culta y sobre todo la religiosa va a ser mucho más polifónica, y la música profana, la más popular o más cercana al pueblo, va a ser mucho más sencilla y mucho más homofónica. ¿De acuerdo? Así pues, continuemos con las características musicales renacentistas. En general, la música va a ser, la música renacentista va a ser mucho más vocal que instrumental, sobre todo generalizándose a la música a 4 alturas, a 4 voces, ¿de acuerdo? Aunque la música instrumental cada vez va a tener más importancia y va a empezar a surgir la primera música hecha expresamente para instrumentos, instrumentos como la vihuela, el laúd o flautas. El Renacimiento, lo que va a ocurrir es que los instrumentos se agrupan por familias. Una familia de flautas, una familia de violas, etc. Estas familias se llaman consorts y son grupos del mismo instrumento de diferentes tamaños para realizar esas 4 voces. Existirá una flauta soprano, una flauta contralto, una tenor y un bajo, ya que en el Renacimiento no existe diferencia en el tratamiento a la hora de componer. Cuando se va a componer una pieza, lo que se hace en el Renacimiento es que se compone a 4 voces, pero no se piensa en si son voces, se compone para 4 alturas, pero no se diferencia si van a ser voces o van a ser instrumentos. Cuando un compositor compone para 4 alturas, y el día de la representación puede tener perfectamente 2 voces, o a las 4 voces, o puede tener solo una soprano y
otros tres instrumentos. Entonces, no va a haber diferencia prácticamente en el tratamiento a la hora de componer si esa partitura está hecha para las voces o para los instrumentos. Además, va a cobrar mucha importancia la música de danza, una gran importancia que desembocará en el periodo siguiente en las suites de danza barroca. Así pues, y antes de despedirme, veamos un ejemplo claro de estas características musicales, ¿de acuerdo? Mirad, tenemos una pieza profana de Juan de la Encina, un gran compositor español, Hoy comamos y bebamos, en el que podemos ver claramente la textura homofónica, una pieza escrita para 4 alturas, y ahora vamos a escuchar cómo hay voces e instrumentos y los instrumentos van a reproducir, a repetir lo mismo que van a hacer las voces. Escuchar. Voces e instrumentos combinados. Solo voces. Y ahora los instrumentos repetirán la misma melodía que las voces. Ahora. ¿De acuerdo? Eso es un ejemplo claro de la música renacentista. Bueno, espero que os haya servido este vídeo. Nos vemos en otra ocasión. Hasta luego.